Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué lugar te encuentras de este globo terráqueo. Hoy, como todas las semanas, hemos querido hacer un programa que impacte vidas, que ayude a muchas personas. ¿Cuál es el propósito de este canal? Mi nombre es Olga Janet Velázquez. Estoy aquí nuevamente al servicio de ustedes llevándoles información de mucho valor. Hoy tengo una invitada pues súper especial, es la doctora Alicia Marroquín. Ella es de nacionalidad colombiana, es médica especializada en medicina holística, terapias alternativas y especialista en iridología. A través de su experiencia en el mundo de la medicina y de la investigación, pues hoy la doctora Alicia nos quiere compartir una valiosa información acerca de los beneficios y la importancia del agua para nuestra salud. Dice el doctor Don Colbert, médico estadounidense, autor de varios libros que han sido bestseller, han sido exitosísimos en ventas, y él dice, y abro comillas y voy a leer textualmente: el agua es el único nutriente más importante para nuestro cuerpo. Puede usted vivir de 5 a 7 semanas sin comer, pero la persona adulta promedio no puede soportar más de 5 días sin agua. Muchas personas nunca beben agua, algunas porque no les gusta el sabor del agua, a otras porque no se les ha enseñado la importancia de beberla. Por eso hoy vamos a recibir una información que la verdad no tiene desperdicio, así que tomen papel y lápiz y vamos a tomar apuntes. Estoy segura que no te querrás perder ni una sola sílaba de lo que la doctora Alicia Marroquín nos quiere contar hoy. Así que, doctora, bienvenidísima. Hace mucho tiempo quería tener este placer y este honor de tenerte en nuestro canal, así que pues adelante, cuéntanos todo lo que nos quieres decir acerca de el agua. Muy buenas tardes, muchas gracias Janecita por esta presentación y definitivamente estoy agradecida por poder compartir contigo y con todos tus oyentes esta información que para mí es una información de bastante, digo yo que de valor primordial para mantener un buen estado de salud. Bueno, sí, soy colombiana y soy médica holística especializada en eso, en muchas terapias alternativas. Mi fuerte es la iridología y a través de la iridología he tenido la oportunidad de llegarle a muchas personas a través de las herramientas actuales del Zoom y la videollamada y una llamada, o sea que yo en este tiempo trabajo online y puedo ayudar a muchas personas que están en cualquier parte del planeta Tierra donde haya internet. Agradecida por eso. Agradecida porque hoy puedo compartir con ustedes un conocimiento que he adquirido y que me ha ayudado a cambiar la salud de muchas personas, digo yo que de casi todos mis pacientes que escuchan y que practican lo que es la terapia de tener un buen consumo de agua. Y vamos a hablar un poquito de lo que es un poquito, porque es muy extensa la información del agua, es demasiado intensa. No podríamos hacerlo digo yo, en días, en meses inclusive, porque esa es ahora como que la constante de que estamos aprendiendo cada vez cosas nuevas. Cosas nuevas como el consumo del agua antes que el consumo de cualquier alimento. Yo digo que para poder vivir y poder permanecer hasta 3, 4 o 5 meses, no necesitaríamos alimentos sólidos si tuviésemos oxígeno y agua, pero recordemos que para recibir oxígeno también lo podemos hacer a través del agua. Entonces, cuando yo me consumo el agua de la forma correcta, no solamente estoy hidratando mi cuerpo, sino que también estoy aportando una gran cantidad de oxígeno a mi sistema. En el comienzo, las culturas, las comunidades, no se les ha transmitido el beneficio del agua, porque ni siquiera recordamos que cuando estuvimos en el vientre en estado de formación, el feto vivió durante 9 meses sumergido en el agua. O sea que él estaba viviendo del agua, creciendo en el agua, formándose un nuevo ser en el agua.
Entonces, el recuerdo del agua para nosotros, bueno, y para todos los seres vivos, el agua es indispensable. El agua indispensable para el aire, el agua es indispensable para el oxígeno, el agua es indispensable para crear vida. De hecho, toda la vida en el planeta Tierra viene a partir del agua. Entonces no sé por qué a nosotros los seres humanos se nos obvió ese conocimiento, no nos llegó el conocimiento. Y la mayoría de las veces tomamos otros líquidos, que bueno, son diluciones a través del agua, pero que no es el agua. Entonces, la pregunta es, ¿los otros líquidos son agua? Sí, son agua, pero tienen otros componentes que ya no tienen la misma propiedad que el agua pura. Yo siempre que hablo con mis pacientes les muestro el agua y amo el agua, bendigo el agua. Y para mí tomar el agua es lo primero que yo hago cuando despierto en la mañana cada día. Mis pacientes también, y los más juiciosos lo adoptan de por vida, porque encuentran en ello el gran beneficio. Vamos a mirar un poco por qué debemos tomar agua y después vamos a aprender qué tipo de agua tomamos. Eso Entonces, preguntar, ¿qué tipo de agua debemos consumir? Claro, genial. Entonces, lo primero, ¿por qué debemos tomar el agua? Muchas personas dicen, es que a mí no me da sed. Es que a mí no me gusta el agua. Bueno, a mí no me da sed. No necesariamente tiene que tener sed para consumir el agua, porque es que nosotros gastamos para vivir 1 hora 200 mililitros de agua. Cuando no lo hacemos, dañamos nuestro sistema, envejecemos, inclusive nuestras células mueren por falta de agua. Si nosotros pasáramos 5 días sin consumir agua, falleceríamos. Podemos pasar mucho tiempo sin tener ningún alimento, pero que no nos falte el agua, porque cuando perdemos el 2% del agua tenemos sed. Pero cuando perdemos el 10% del agua, entonces cuando perdemos ese 10% empezamos a alucinar, a que nuestra mente no funcione perfectamente. O sea, nuestras neuronas no se conectan correctamente cuando hemos perdido el 10% del agua de nuestro cuerpo. Y cuando nosotros perdemos el 12% del agua de nuestro cuerpo, morimos, dejamos de vivir. ¿Por qué eso? ¿Por qué razón? ¿Por qué sucede eso? Es porque nosotros somos más del 75% de nuestro cuerpo está formado de agua. Ya. Y el 98% de nuestro cerebro es agua. Entonces, lo que más debemos consumir y darle a ese sistema es agua, porque si nos falta el agua, empezamos a minar nuestra salud, a deteriorarla y a tener muchos estados no deseados de salud, malos estados de salud. Ahora, ¿cómo nosotros debemos tomar agua? Porque a mí me preguntan los pacientes y no lo puedo suplir por agua aromática, por jugo, por agua con limón, por agua no sé cómo, más allá. Por cerveza. O por cerveza. También me lo han dicho. Por cerveza. No, absolutamente no. El agua, recordemos la fórmula del agua, H2O, 2 oxígenos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Entonces, cuando yo le agrego algún componente diferente del agua, entonces estoy cambiando su estructura. Y ya no puedo. ¿Yo por qué tomo agua? La pregunta es, ¿yo por qué me tomo el agua y para qué? ¿Yo me tomo el agua porque me gusta? No. ¿Yo me tomo el agua porque es rica? No. ¿Yo me tomo el agua porque el color me fascina? No. Recordemos que el agua es inolora, es insabora y es incolora. O sea que yo no debo buscar ninguna de esas 3 cualidades en el agua porque no las voy a encontrar. O sea, yo no puedo pensar en ponerle sabor al agua porque pues, no lo tiene, es insabora. Bueno, a partir de eso, entonces vemos que las personas poco a poco vamos cambiando los hábitos de tomar un jugo, de tomar la gaseosa, de tomar la cerveza, de tomar tantas aguas aromáticas. No estoy diciendo que las aromáticas sean malas, ni que el jugo sea malo, sino que estas bebidas no reemplazan el agua. Doctora, Dime. una pregunta. A mí alguien me dijo, no sé si fue algún médico, que el agua con limón es muy saludable.
y normalmente yo tomaba el agua con limón. Sin embargo, escuchándola, creo que no debería agregarle el limón. O sea, la primera toma de agua debe ser pura. Pura. Entonces voy a enseñar cómo debemos tomar el agua nosotros y luego seguimos. Vale. Yo debo levantarme en la mañana, inclusive sin hacer asepsia de mi boca, yo debería de tomar 600 mililitros de agua. ¿Qué tipo de agua? Después vamos a ver qué tipo de agua puedo tomar. Pero yo comienzo mi día con 600 mililitros de agua y la debo tomar de la siguiente manera, así. Eso sí se lo aprendí. Así la bebo. Se lo aprendí a usted, doctora, alguna vez que me lo dijo. Sí. Cuando nosotros tomamos el agua, esos 600 mililitros de agua en la mañana y de esa forma, entonces estamos hidratando todas las células de nuestro cuerpo que durante la noche se deshidrató. Se deshidrató el cuerpo en 600 mililitros y lo debemos hacer. Pero las personas en las culturas, y yo creo que casi es en todo el mundo, ahora que tengo oportunidad de atender pacientes en muchos países, encuentro que tienen la costumbre de levantarse y de tomar un tinto. Sí, es verdad. No, yo no lo hago, pero sí sé que lo he visto. Sí, y lo vemos. Y yo le pregunto, ¿usted qué consume en la mañana? Entonces me dicen, no, pues lo primero es un tintico porque lo traigo de la cultura, de mi papá, de mi abuelo, etcétera. No, todo eso no es beneficioso, no es saludable. Entonces yo me tomo mi agua en la mañana, mis 600 mililitros, bogada, no en sorbos, y adquiero la cultura de que cada hora, durante todo mi día, cada hora me debo tomar 200 mililitros de agua. Cuando yo realizo ese ejercicio, suspendo obviamente la hora del almuerzo, porque eso sí lo tengo que aclarar aquí, porque no quiero dejar una información a medias, sino que las personas todo el tiempo estén tomando agua, inclusive cuando consumen su porción de alimentos de la mayor cantidad, que es a la hora del almuerzo, decimos en Colombia, en otras partes dicen la cena, pero acá no se debe tomar ningún líquido, ni siquiera agua, cuando se consumen esos alimentos. Esa razón después se la doy por qué no lo debemos consumir. Entonces, cuando yo consumo el agua así, si yo hago un estudio de control médico y tengo un paciente y le digo, usted va a tomar agua así durante 3 días, y yo lo examino y veo que él, cuando lo mandé a hacer ese tratamiento, tenía el colesterol alto, tenía el azúcar alto, tenía problemas de tensión arterial. Yo le hago tomar el agua así y a los 3 días los valores de esas enfermedades han bajado en un 70%. Pero cuando toman el agua durante 10 días, entonces ya bajan un 60%. Y si lo hacen por un mes, imagínense que el agua sana el cuerpo. El agua es un sanador de nuestro cuerpo. Hoy, como estamos hablando de medicina, lo vamos a enfocar por ahí. Entonces, cuando yo me tomo mi agua de la forma correcta, entonces estoy dándole salud a mi cuerpo físico y también a mi cerebro. Más importante, porque recuerden que las neuronas están moviéndose en agua. Pero si el cerebro pierde agua, o sea, entra en deshidratación, dije aquí que tenemos alucinaciones. Y si el cerebro no funciona bien, nuestro cuerpo tampoco funciona bien, porque todo nuestro cuerpo es ordenado por nuestro cerebro. Entonces, agua. ¿Qué tipo de agua yo tomo o debo tomar? Y es bien sabido que todos los que vivimos en ciudades o en esta época, la mayoría del agua que nosotros consumimos vienen por los acueductos, por tuberías de almacenamientos, y viene contaminada. Ya no es agua tan limpia, ni tan alcalinizada, ni llena de oxígeno, no. Entonces debemos ser cuidadosos. Yo siempre les digo a mis pacientes que debemos tener cuidado de tomar el agua, sobre todo cuando tomamos agua, porque es que hay personas que dicen, sí, yo me tomo un vaso de agua, pero es que un vaso de agua no es.
Son 2,5 litros de agua que debemos tomar más o menos el común de la gente en el día. Y si yo me la tomo de la llave, entonces estoy contaminando mi cuerpo y no estoy dándole a mi cuerpo los beneficios que de verdad me darían cuando yo tomo un agua limpia, sin cloro, descloritada, oxigenada, mineralizada, magnetizada, o sea, agua viva y alcalina. Esa tenemos que llegar. Los medios para tener esa agua se las cuento después, o ustedes lo van averiguando. Con mucho gusto, yo sé después cómo hacer para que yo pueda tener en mi casa, pueda llevar conmigo un equipo donde yo pueda transformar el agua y convertirla en agua alcalina, magnetizada y oxigenada de la forma correcta. Entonces, no vamos a coger agua de la llave y tome, porque de pronto aparecemos con dolores físicos de estómago y no sé qué más cosas. Bueno, no porque yo dije que tomáramos agua, vamos a tomar cualquier tipo de agua. Podemos transformar esa agua, la podemos transformar. Es más, como el agua tiene memoria y el agua se puede potencializar, inclusive el agua se potencializa con una oración o dándole las gracias, o diciéndole gracias por este líquido hermoso que eres tú, y yo me lo voy a tomar así me toque un día tomar agua de un estanque que no está tan limpio. Yo hago una oración o le doy un mensaje de agradecimiento a esa agua y ya le transformo su estado. Su estado se lo transformo. El agua me escucha, el agua se bifurca, el agua se potencializa, el agua puede inclusive hacer cambios que nosotros no creemos, hace música el agua inclusive. Entonces, nosotros somos 75% de agua y más. Cuando éramos bebés éramos como el 90% de agua. A medida que fuimos creciendo, cambiamos esa composición de nuestro cuerpo, pero como nosotros somos esos 75% de agua, el agua que está en nuestro cuerpo, y cuando tomamos agua de verdad, que no sean jugos, que no sea gaseosa, y como tú dices, cerveza, entonces inclusive nosotros, cuando nos bendice la gente, doctora, bendiciones, entonces el agua que está en mi cuerpo recibe esa bendición, esa información, y hace grandes transformaciones en mi cuerpo. Si no hubiese agua en mi cuerpo, pues esas bendiciones, esos mensajes de amor, esos mensajes de gratitud, yo no los podría recibir. Entonces no solamente tomo agua para limpiar mi cuerpo, no solamente tomo agua para quitarme la sed, no solo tomo agua para sanar algunas lesiones de mi cuerpo, para limpiar mi hígado, para ayudarle a mi riñón a funcionar bien, para tener un plasma más saludable, porque yo debo cambiar mi plasma todos los días. ¿Qué es el plasma? Porque a veces hablo así y pienso que todo el mundo sabe qué es esto, y no todas las personas pues tienen por qué saberlo. Pero el plasma es la cantidad de sangre que tenemos en nuestro cuerpo, y el riñón está encargado de limpiarla todos los días. Pero si yo no tomo el agua suficiente, el riñón tiene que dejar pasar, porque no le puede quitar los líquidos, porque si le quitan los líquidos para mandarlos a la orina, entonces la deja deshidratada a ese cuerpo, lo deja deshidratado, y entonces el mal es mayor. Entonces, por eso yo debo ser muy cuidadosa y aprender, eso es un aprendizaje, a consumir el agua. ¿Quién lo debe enseñar? Pues todos los papás deberían de enseñarle a sus hijos. Y todos nosotros en el camino, si no nos enseñaron, deberíamos de incursionar para aprender los beneficios de hidratar nuestro cuerpo. Pero hidratarlo de la forma correcta, hidratarlo de la forma organizada, porque tengo que decir que ahora últimamente yo veo que las personas andan con una botella de agua en la mano o en su bolso, pero se toman el agua por sorbos, un sorbo, y resulta que por ahí no es el camino. Un sorbo de agua apenas nos medio hidrata la boca y la garganta, y no más.
no hace no brinda el beneficio por el cual yo me debo tomar el agua. Yo debo tomarme el agua, como les dije, los 200 mililitros, y que tiene que ser cada hora, no cada 10 minutos un sorbo, ni cada 5 minutos un sorbito, o que como no tomé agua en toda la mañana, entonces a las 12 del día hoy me tomo 1 litro de agua. No, así no es. Esa no es la forma. Todo en la vida tiene su orden. Y si yo tomo agua con mis alimentos a la hora del almuerzo, digo, bueno, me prohibieron tomar jugos porque tienen azúcar y que yo no puedo tomar azúcar. Me prohibieron las gaseosas porque no me las veo tomar, pero me tomo un vaso de agua con el almuerzo y perdí mi proceso. El agua, que es tan beneficiosa, en vez de ayudarme a tener una buena digestión, a un buen proceso digestivo, hizo que se dañara todo mi proceso digestivo. Por eso es muy importante que recordemos que no tomamos líquidos con el almuerzo ni agua 1 hora antes y hasta 1 hora después. Bueno, aquí hay algo más que tenemos que mirarlo. Vimos que definitivamente la vida viene del agua. Nosotros definitivamente en este planeta creamos nuestras vidas, y la vida de las hierbas, de los árboles, de todos los animales, de las larvas, es a través del agua. En los desiertos no hay vida porque no hay agua. En los desiertos solamente hay arena porque no hay agua. Así, desde esa óptica, cuando miramos, si nosotros queremos tener una excelente salud y ser felices, porque recuerden que les dije que con el agua se hacía la música. Entonces yo potencializo los sonidos que llegan a mi cuerpo cuando yo tengo suficiente agua. No lo sabíamos, y nosotros a través de los sonidos hacemos grandes cambios en nuestra vida, pero si no hay agua, los sonidos no resuenan en nuestro cuerpo. No resuenan, porque lo primero es que nuestro cerebro está seco y no puede, y todo nuestro cuerpo está seco. Y si yo me voy y le hablo a una piedra, pues la piedra como que no me escucha bien, como si yo voy y le hablo a una planta. Y como yo soy agua, entonces vienen y me hablan de salud, de bienestar, de amor, de gratitud, y mi cuerpo se potencializa y se sana. Y se sana en todo su esplendor. Yo no hago ningún tratamiento médico si la persona me dice que no puede tomar agua, o que no le gusta el agua, o que no se va a tomar el agua. Yo le digo, gracias, me pagaste la consulta, cumplo con enseñarte, pero hasta ahí. No haga un tratamiento conmigo porque no vas a ver los resultados. Porque sí, ¿para qué? ¿Para qué me pongo a decirle haga esto más allá, más acá, si no va a tener el beneficio? Y sin embargo, yo sí me voy a desgastar diciéndole haga esto para curarse de esto, para sanarse de lo otro, para que tengas mejor piel, mejor cabello, mejor capacidad de pensar. Hasta la memoria de nosotros se cambia cuando nosotros tomamos el agua. Bueno, entonces, vamos aquí en el proceso de que el agua es indispensable y que vamos a estudiar del agua. Los invito, de verdad, a que nos metamos en el proceso de estudiar el agua y de tomar el agua y de llevarle el agua a las personas y de cuidar el agua. Porque si no hacemos eso, entonces estamos acabando con la vida. Y primero, ¿con la vida de quién? De nosotros. La vida de nosotros está en juego, se está en entredicho si yo no tengo agua para beber. Pero si yo tengo agua para beber, puedo durar hasta 40 días y más tomando agua y no me deterioro. Yo he hecho tratamientos con solo agua para personas que se someten y que quieren cambiar sus hábitos alimentarios y que tienen enfermedades muy complicadas, y he visto que hemos logrado cambiar procesos de diabetes, tensión arterial, problemas inclusive psicosomáticos, de psiquiatría, problemas de cáncer, problemas de reumatismo, problemas de riñones, sí. Y yo les digo a los médicos de los reumatólogos y a los nefrólogos que se pueden sanar los riñones cuando están declarados que necesitan diálisis los pacientes si les hacen tratamiento con agua. Pero ¿cómo es la incoherencia? Les quitan el agua. Les dicen a los pacientes renales no consuma agua, o sea, secan a los riñones.
Madre mía. Llegan a la unidad renal, llegan con una deficiencia renal y el mensaje es no puede volver a tomar agua y como les quitan el agua, se seca el riñón. Claro. Se seca. Sí. Entonces nosotros, en la experiencia mía, que son de muchísimos años, yo llevo ejerciendo más de 50 años. Uf. Pues es que nací ayer. Sí. O sea, puedo contarles un poquito de mis años, ya imagínense si llevo ejerciendo más de 50 años. He visto que la mayoría de las enfermedades nacen ahí, en la deshidratación o en la no hidratación correcta. Entonces, los invito hoy para que veamos el agua, para que aprendamos del agua, para que consumamos el agua. Jamás debe servir el agua para tomar, Otra jamás. cosa importantísima. Sí, señora. Cuando yo pongo el agua y entra a estado de ebullición, pierde el oxígeno y se concentran los metales pesados que traiga el agua. Entonces, en vez de convertirse en un agua beneficiosa, me hace daño a mi cuerpo, porque pongo a trabajar mi riñón doble vez. Entonces, jamás vamos a servir el agua. No la vamos a servir, sino tomamos agua filtrada con unos filtros especiales porque ahora sí los hay. Muchas veces toca llevar en la botella y el plástico, no es lo más aconsejable, pero entre ir a tomar agua de la llave en cualquier acueducto del mundo, se dice que en Bogotá, Colombia, tenemos el agua muy buena, dicen que es excelente y es verdad, pero yo a mis pacientes de Bogotá no les permito tomar esa agua, ni yo me la tomo. Claro. No, la tengo que procesar. ¿Cómo la proceso? Con filtros especiales que tengan movimiento el agua, que tengan las piedras para devolverle los minerales del agua, que tenga la forma de magnetizarse el agua para que se convierta de verdad en un agua alcalina. Pero si yo necesito tomar agua de la que viene filtrada, de la que yo compro en una botella, recuerden el poder de la oración para cambiar la estructura de esa agua. Y lo puedo hacer. Y eso lo aprendí con los años, no lo aprendí en mi época de estudio, no, sino lo aprendí cuando yo empecé a practicar y a decir, voy a ver si lo hago. Y voy a hacer el ejercicio, voy a bendecir el agua de la botella y luego la voy a comparar con el agua que filtro con estos filtros especiales a los cuales hoy podemos llegar y que es sencillo, que no son tan costosos. Bueno, hay que hacer esfuerzos para tenerlos, pero vale la pena porque es el agua, es la vida de nosotros. Entonces, el agua, cuando yo tomo agua y estoy bien hidratada, mi cabello, mi piel, mi visión, mi voz, mis pensamientos, todo es diferente en mí. Entonces, hoy ese era mi mensaje. No sé si tienes preguntas para mí. Doctora, esto da para hacer muchos programas. Sí sé que el tiempo es breve. Sin embargo, bueno, tendría muchas que hacer, pero entre otras quisiera saber cuál es la diferencia, por ejemplo, porque oímos hablar de agua destilada, agua ozonizada, agua filtrada, pues no sé qué clase de agua es esa, pero sí hay muchas diferencias entre un agua y otra. Si es posible muy brevemente de pronto explicar en qué consiste o no sé si es muy extenso. Es extenso, pero puedo hacerlo lo mínimo. A ver, agua filtrada. Tú tienes un filtro y los hay de muchas, ¿cómo se dice? Con muchas maquinaria, con variedad de filtros. Y tú pasas esa agua y dices, sí, la filtré, por ejemplo. Tengo mis pacientes y me dicen, yo le digo, ¿qué agua tomas? Hago la pregunta, me dicen filtrada y digo, ¿y qué clase de filtro? Me dicen la nevera. Yo digo, igual que la llave. Sí, sí. Ahí, con esa respuesta, ¿no? Sí. Porque hay muchos filtros. Me dicen agua filtrada, hay muchos filtros. ¿Qué tipo de filtro? ¿Ok? Porque para filtrar un agua, para quitarle el cloro, para quitarle los materiales de metales pesados, para mineralizarla, para alcalizarla, necesita filtro especial. Ahora, la otra pregunta fue agua, ¿qué? Ionizada. Sí. Agua ionizada, hay equipos que le ponen oxígeno y que producen oxígeno y que expelen oxígeno y que esos iones con oxígeno entran al agua. Recuerden que el agua se puede cambiar de estructura.
Al agua se le pueden cambiar las estructuras. Entonces yo pongo oxígeno en el ozono. Lo ozonizo y el agua me queda ozonizada. La pregunta sería, ¿es saludable tomarme un agua ozonizada? Esa sería la pregunta. Y la respuesta, depende de la cantidad de agua ozonizada que usted se vaya a tomar. Porque si usted se va a tomar un 100 mililitros de agua ozonizada, pues el efecto no es tan nocivo. Pero si yo voy a tomar 2,5 litros diarios de agua ozonizada, pues no es conveniente. No, desde ningún punto de vista, no. Y la otra era un agua, ¿qué? El agua destilada que oigo. El agua destilada. Cuando uno destila agua, pues la está limpiando, o sí la está limpiando, porque pasan por filtros y pasa de muy poquito, entonces se va limpiando. Pero resulta que a esa agua destilada le hacen falta los minerales, los magnetismos, y ¿qué más le falta? El oxígeno. No es agua. No es agua, está limpio, es un líquido limpio, ¿cierto? Un líquido limpio, pero no es agua como la agua que uno encontraría en el manantial, del agua de verdad, que está siendo un agua 99.99 viva. Viva y agua. Entonces todo eso tenemos que aprender. No es necesario tener un destilador, no sé qué, no, hay que aprender que hay formas sencillas. Ahora los japoneses hay un médico japonés que se llama el doctor, bueno, ahorita se me fue el nombre, pero cuando me acuerde se los comparto. Él ha hecho estudios del agua en una forma espectacular. Ha encontrado cómo cuando yo le pongo música al agua... los cristales del agua. Él es Masaru Emoto. Masaru Emoto. Él es, sí, yo he estudiado mucho sobre esos cristales y es bellísimo. Es bellísimo. Entonces, cuando yo aprendo todo eso, yo veo que si yo tengo aquí un agua, aquí la dejo en mi cuarto y la tengo mucho tiempo ahí, entonces yo digo, tengo que tomar agua, pero no tengo más agua en mi consultorio o en donde la región que yo esté o en el sitio, en el campo de recreación. Yo le puedo poner un poco de música al agua. Le puedo poner al lado la música y el agua se es transformada. ¿Cuántas cosas podemos hacer con el agua? Sencillo. Y sencillo. Es con el conocimiento. No necesita tantas cosas, ¿cierto? El conocimiento y la oración. Recuerde que el agua también escucha mi oración. Yo bendigo al agua, la limpio, le agradezco y le doy mi gratitud porque me hidrata, porque me sostiene. Y el agua inclusive danza, hace danza. Esos son los cristales del doctor, ¿cómo se llama? Masaru Emoto. Masaru Emoto. Yo el otro día hice un experimento que él le enseñó con 3 vasos de agua diferentes y al uno le decía una cosa, al otro le decía la otra y al otro. Y encontré los resultados y me emocioné tanto que yo terminé danzando de la felicidad, del conocimiento que había visto con mis propios ojos lo que ocurrió con los 3 vasos de agua diferentes. Y tomados del mismo lado. Y tomados de la misma llave. De la llave, no filtrada, sino de la llave. No, de la llave que llegó, yo tomé agua para el uno, la misma cantidad la otra, y hice el ejercicio. A esta le dije, eres bonita. La otra le dije, te ves muy limpia y me gustas. Y a la otra le dije todas las cosas maravillosas y el agradecimiento y la necesidad del agua. Y definitivamente el sabor y la cristalidad del agua se transformó de tal manera que yo probé la primera, probé la segunda y probé la tercera y terminé danzando. Y dije, este conocimiento lo tengo que impartir. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos en lugares donde no tenemos el filtro, en lugares que nos toca acceder al agua de la llave, aunque sea para tomar algo. Estoy muerta de deseo, necesito un agua para darle a alguien que se desmayó o lo que sea, y yo la puedo así porque el agua se puede transformar. Increíble esa experiencia. Fue una experiencia maravillosa esta comprobación del experimento.
porque me ha ayudado a entender que el agua sí se transforma, depende del sitio donde esté, del estado en el que esté. Y aprendí también ahí que depende por donde vaya el agua, se va contaminando y va recibiendo tantos contaminantes por los cuales no debemos tomar agua de la llave comúnmente, no, debemos hacer el ejercicio y practicarlo todos los días y hacer el esfuerzo de tener un equipo que nos ayude a tener un agua que sea alcalina para que nuestro cuerpo reciba los beneficios. No, nada más. Espero que lo que les he contado sí les sirva de ayuda para su diario vivir. Recordemos que nosotros cada día debemos tener cuidado de nuestra salud física, emocional y mental, porque si no, nuestra vida no es, pero la primordial de cualquier cosa que vamos, el oxígeno y el agua. Y recuerden que el agua nos brinda también el oxígeno. La mayor cantidad de oxígeno en cualquier cosa que consumimos viene en el agua. Muchísimas gracias, señora Janet, por haberme invitado. Ay, Me no, yo gustó. encantada, con todo el gusto y yo encantada de verdad que hayas aceptado la invitación. Me siento muy agradecida, muy feliz porque esta información nos va a servir a muchísimas personas. Es vital, es importantísimo y creo que hoy nos ha quedado claro, aunque como bien dijiste al principio, es una pincelada, porque este tema es súper extenso. Yo soy una estudiosa también del agua, me encanta, lo practico, la bebo y alguna vez en alguna consulta lo aprendí, me lo enseñaste y de ahí en adelante siempre lo he practicado. Así que, pues muchísimas gracias por aceptar, gracias a todos por estar aquí. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas, muchas gracias. Feliz tarde, noche o feliz día. Hasta Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.